Nos hallamos en la cuarta, lo que algunos llaman cuarta revolución, y realmente es muy revolucionario todo lo que está sucediendo. Pero las revoluciones, si bien en un principio son siempre bien intencionadas, y habitualmente las revoluciones surgen ante el acicate de una sociedad que se siente oprimida, que no se siente representada, que se siente engañada quizá por una élite que toma las riendas de la sociedad. Y algo así es lo que está pasando, pero esto que está pasando en estos tiempos, esta revolución, tiene unas connotaciones diferentes. Pero aunque las connotaciones sean diferentes quizá por el tema, por esta era tecnológica que avanza tan rápidamente, quizá esto es lo que tiene de diferente, de especial, y por eso va tan rápida gracias a la tecnología. Por eso precisamente deberíamos poner mucho ojo, observar lentamente dentro de la velocidad con la que todo está aconteciendo, observar que realmente algo característico de la historia es que sus patrones son cíclicos. ¿Y por qué esta vez debería ser diferente? Porque esta vez no se trataría de otro nuevo ciclo. Si hablamos de ciclos, estamos hablando de movimientos que se repiten en el tiempo. Entonces, toda esta revolución, todo este cambio de paradigma, que cada uno le puede dar un poco el nombre que quiera, ¿no? Los que están en el ámbito de la espiritualidad, pues pueden hablar de un salto a otra dimensión, a una quinta dimensión, y los que están en otros ámbitos más laicos, podríamos decir, pues pueden hablar simplemente de que vamos hacia un futuro distópico o utópico, dependiendo de a quién le preguntes, ¿no? Gracias a toda la información, a todo el bombardeo y de información que hay, es como que nos quieren hacer ver que vamos hacia una distopía. Aparte de esto, lo que quería comentar es que finalmente, de la manera que sea, estamos dentro de un cambio muy importante, de un cambio obviamente sí de paradigma, pero teniendo en cuenta que la historia es cíclica, estaría bueno observar y reconocer que estamos en el comienzo de otro ciclo. Y es muy importante preguntarnos en qué clase de ciclo estaríamos, porque si observamos en el pasado, siempre que ha habido un cambio, una revolución, un movimiento que al principio siempre suele ser un movimiento genuino, un movimiento impulsado por un espíritu indomable que lo que quiere es una libertad mayor y un bienestar mayor para la comunidad. En principio, casi todos los movimientos, si no todos los movimientos, tienen un origen, vamos a decir, inocente y noble. Si observamos este patrón en el pasado, finalmente aquellos de espíritu indomable y noble que emprendieron la revolución para el cambio, para quizá quitar el control de esos que ya se corrompieron y que perdieron la verdadera esencia de lo que debe ser una sociedad humana que aspira siempre a mejorar, a evolucionar. Pues en principio cualquier revolución lo que hace es esto, ¿no? Quitar el poder a lo que se corrompió y poner algo nuevo que se supone que va a ser mejor. Pero si observamos, como digo, siempre ocurre que termina el movimiento
termina también corrompiéndose de la misma manera que lo hizo el mismo que este movimiento quizá desposeyó del control del poder. ¿Y esto por qué ocurre? Porque todo movimiento que tiene que ver con la cultura humana, fijaros que cultura, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un desarrollo dentro de nuestra realidad social como comunidad. Es un desarrollo en el que damos un espacio para generar algo, para crear algo nuevo. Entonces, cultura, en principio, que pensamos que es algo bueno, es algo que nutre y alimenta a la sociedad, pero va a depender, esta cultura también se puede intoxicar, corromper, manipular. Y esto, si observamos lo que está pasando ahora, es justamente lo que está pasando. Aquí quería pararme en un punto que considero muy importante, porque en los tiempos que ahora mismo estamos viviendo, está mal visto el opinar o criticar sobre ciertos aspectos que la cultura que predomina ahora, y cuando digo cultura hablo de en el sistema social, cómo se supone que se supone que tenemos que pensar, cuál es el pensamiento correcto, los comportamientos correctos, cómo tienen que ser las relaciones, cómo tiene que ser la economía, cómo tiene que ser nuestra forma de consumir. Todo esto estamos entrando en un nuevo ciclo que va a ser como una nueva cultura. Y aquí tenemos a Pepa. Y esto va a ser una nueva cultura social, pero a nivel global, porque gracias a la tecnología ahora todos los movimientos son globales. Entonces, mucho cuidado con este nuevo ciclo, esta nueva cuarta revolución, porque tenemos que tener cuidado de que no vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido antes. Siempre ha ocurrido esta intoxicación y esto de utilizar la cultura, con todo lo que acabo de comentar que significaría la cultura, utilizarla, como digo, en vez de como una herramienta para crecer como sociedad y como humanidad, se puede también utilizar para manipular y para generar un pensamiento único. En realidad sería llevarte a una especie de dictadura en la cual no cabe la opinión particular. Y por supuesto la gente pierde la capacidad de crítica y de discernimiento, y aquí se pierde el criterio propio, y esto es algo que estamos viendo que está ocurriendo claramente. Estamos viendo que esto ya está ocurriendo, que hay miedo a expresar una opinión, sobre todo respecto de ciertos temas. No se puede opinar sobre ciertos temas. Esto lo vemos en esta plataforma y en otras, que hay temas que no se pueden nombrar, hay palabras que no se pueden decir, pero no solo en las redes, sino también en las relaciones. Hay temas que en los grupos familiares o de amistad intuitivamente sabemos que no podemos tocar. Entonces, muchas veces nuestras conversaciones son conversaciones intrascendentes, y para aquellas personas que somos de espíritu inquieto, indagatorio, curioso, terminan siendo relaciones bastante decepcionantes porque aportan poco, porque finalmente los vínculos son y tienen el propósito de generar intercambio de información entre las partes, y ahí tenemos que honrar la diferencia. El tener el derecho a pensar diferente es justamente lo que a mí
me puede dar una oportunidad para darme cuenta de que a lo mejor estoy equivocada o no, o simplemente estoy adquiriendo más información que hace que la que yo ya tenía sea más amplia, ¿no? Y ahí yo tenga la oportunidad de expandirme en lo particular, en lo personal. Entonces, si observamos un poco el movimiento de dentro de este nuevo ciclo, de este nuevo cambio, desde las instituciones, desde estas estructuras que quizá no tienen ni cara, pero que lo controlan o intentan controlar la dirección hacia la cual se mueve la cultura, vamos a decir, entendiendo por cultura lo que expliqué al principio, ¿no? O sea, los sistemas sociales. Vemos que hay una tendencia cada vez como más descarada de marcar a qué tienes que pensar, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que relacionarte. Se está haciendo incluso en edades muy tempranas ya en los colegios. No es una educación en el sentido de algo didáctico, de algo que realmente aporta al individuo, sino es más bien un adoctrinamiento. Y eso es lo que se está haciendo en el sistema educativo, más que generar un espíritu crítico, independiente, y enseñar al niño o a la niña o al joven a pensar, a hacerse preguntas, a discernir y a poder hacer una crítica saludable, inteligente respecto de cualquier tema. Eso que te lleva al debate sano. Yo he hecho mucho de menos en los medios de comunicación, y cuando era niña sí recuerdo que sí lo había debates, pero había verdaderos debates, había entre personas que opinaban lo contrario, y eso era algo que realmente te clarificaba muchísimo sobre cualquier tema, ¿no? El darle la oportunidad a dos personas que piensan de manera opuesta, expresarse sin ninguna censura. Eso es algo que, por ejemplo, ahora, tanto como a algunos se les llena la boca con la palabra democracia e igualdad, no hay, no existe. Simplemente son, por lo menos aquí en España, cuando hay grupos de personas, son grupos que opinan, que están primero pagadas por una institución, y ahí ya el simple hecho de que estén cobrando un dinero para opinar en un medio de comunicación, para mí ya eso los descarta como personas que vamos a decir que tienen una honestidad y un compromiso, ¿no?, con la verdad, porque se deben vamos a decir, a su jefe, ¿no?, a la persona que les está pagando. Entonces esto es algo, como digo, que he hecho mucho de menos, los verdaderos debates, estos que dan oportunidad a la hora de opinar y que permiten que las personas libremente expresen desde un criterio propio. Entonces, ahora, con todo este cambio que va tan veloz, estamos observando, ya podemos empezar a observar por dónde van los tiros. Y los tiros van un poco por aquí, ¿no?, por el de conducir a la masa en una dirección que no permite la disidencia, es decir, la diversidad de opinión, el derecho a usar tu propia mente, tu propio discernimiento. El que este movimiento tenga más o menos éxito va a depender del individuo, porque la masa no tiene una mente independiente. La masa es una mente colectiva y no puede cambiar nada
se mueve, ¿no?, como en masa. Y entonces aquí la única oportunidad de que este cambio no se corrompa como ya se corrompieron otras muchas revoluciones en el pasado, es que el individuo dentro de la masa ejerza su derecho a disentir del grupo. Y esto se hace desde un lugar que tiene que ver con la responsabilidad, con el compromiso particular de que al único que debemos lealtad es a uno mismo. Si eres leal a tu propia conciencia, a tu propio espíritu, ya está todo bien, porque estás en tu verdad, en la verdad que en ese momento, en la verdad que en ese momento tu conciencia puede asumir, ¿no? Y ahí no hay ningún problema. Sin embargo, estamos viendo cuántas personas, por miedo a la crítica, por miedo a quedarse fuera del grupo, por miedo a que no les quieran, o al descrédito, etcétera, etcétera, cuántas personas están siendo leales a un sistema corrupto, y eso implica una deslealtad para con lo único que realmente es valioso para ti, que eres tú mismo. Y aquí se produce una situación de incoherencia interna que enseguida lo va a notar la persona, por mucho que quiera disimular, vamos a decir. Todo esto está ocurriendo, son detalles dentro de este cambio de paradigma, que en el ámbito de la espiritualidad también se escucha mucho, ¿no? Todo esto de sé tú mismo y sé tu propio maestro, y todo esto que suena muy bien, pero es al final las personas estamos haciendo un tránsito, y en momentos ese maestro no lo encontramos por ninguna parte, y entonces sí necesitamos buscar referencias fuera. Todos lo hacemos, incluida yo, ¿vale? Porque esto es un viaje interno particular, pero al mismo tiempo también es un viaje colectivo. Son las dos cosas. Y en esta búsqueda de referencias, ahora, con toda la cantidad de información que hay, de revelaciones, de información científica, pseudocientífica, espiritual, de guías, de coaching, de etcétera, etcétera, es muy fácil distraerse en el camino. Y el camino hacia el que vamos ahora es un camino de retorno, de regreso al origen. Y es un poco confuso a veces, porque para regresar es un camino de regreso a lo interno, hacia ti mismo. Pero claro, en todo este juego de espejos, ¿no?, es muy fácil confundirse continuamente. Entonces, mi consejo particular es que en todo este juego de ilusión de la materia, de los mundos tangibles en los cuales todos habitamos, mi consejo es, como siempre decimos en este canal, entrenar ese observador neutro, entrenar la habilitación de ese eje neutro. ¿Para qué? Para no identificarse demasiado con nada. Aquí las almas fogosas, que tienden a justamente es esta actitud tan pasional o tan reactiva la que te lleva a perderte fácilmente en casi cualquier juego, ¿no?, que se te presente en la vida, que se va a presentar, obviamente. Entonces, como digo, mi consejo es, en la medida ese observador te lo permita, no identificarse demasiado con nada. Pero eso no quiere decir que nos volvamos en seres
ajenos al mundo, fríos o distantes, porque podemos entender perfectamente esta pasión, ¿no? Porque venimos de ahí. Y justamente porque venimos de ahí, cada vez quizá, por lo menos en mi caso, soy más consciente de que lo que verdaderamente me da más una visión más clara y más serena, esta neutralidad, no entrar al trapo, ¿no? Porque sé que eso no soy yo. Simplemente es algo que está experimentando mi identidad, que por cierto mi identidad tampoco soy yo, es un personaje temporal que estoy interpretando, con lo cual vemos que es todo bastante ilusorio y como digo, es todo como un juego de espejos. Entonces es muy importante no dejarnos deslumbrar quizá por los fogonazos que estos espejos a veces pueden incluso cegarnos, ¿no? Entonces, tener este observador activado, aprender a tener esta visión más holística, con más distancia, ¿no? Dentro de este nuevo ciclo en el que estamos entrando, es muy importante, porque si no nos vamos a perder en el camino rápida y fácilmente. En este año 2023 que vamos a comenzar, van a seguir ocurriendo muchas cosas, y el tema de observar y del discernir va a ser muy importante para que en este ciclo no volvamos a caer en el desatino, en la corrupción, en desvirtuar la nueva verdad, la nueva visión que estamos empezando a adquirir cada vez y más personas. Bueno, esto era lo que quería comentar en este vídeo. Si te ha gustado, puedes compartirlo. Te invito a que te suscribas a nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Recordar que desde hace ya algún tiempo venimos haciendo un mes un directo y otro mes una reunión que la hacemos por Skype. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.